Bienvenidos sean de nuevo a su canal de química. Soy el profesor André y el día de hoy trabajaremos con la configuración electrónica y cómo realizarla. Si recuerdan, en videos anteriores explicaba el desarrollo del modelo atómico desde los inicios de cómo pensaban que era hasta la actualidad, donde se encontraron ya los diferentes niveles energéticos que forman los electrones de cada elemento. La configuración electrónica es la manera correcta de organizar los electrones de un elemento. Antes de comenzar, les quiero recordar cuál es la forma o disposición que tienen los átomos. Estos cuentan con dos secciones. La parte central del átomo se conoce como núcleo, en donde se encuentran los protones con carga positiva y los neutrones sin carga aparente. La segunda sección se conoce como orbitales. Aquí se encuentran organizados los electrones de cada elemento de nuestra tabla periódica. Dependiendo del elemento va a ser la cantidad de electrones que contenga. Ahora, la parte importante es saber cuántos electrones tiene cada elemento. Para esto ya tenemos una herramienta muy útil, la cual nos va a ayudar a determinar esta cantidad que en años anteriores tuvieron que calcular muchos científicos. Esta es la tabla periódica de los elementos y más adelante veremos cuál es su función. El propósito de esta clase es determinar la manera adecuada de organizar los electrones de un elemento individual de forma secuencial en una gráfica. Esto con la ayuda de los principios de Aufbau, de Pauli y de Hund. De igual manera vamos a darle uso a los números cuánticos que encontró Schrödinger en su ecuación. Pero ¿qué es lo que necesitamos para poder realizar una configuración electrónica? En primera instancia necesitamos una tabla periódica de los elementos. No importa el tipo de tabla que estén utilizando, ya sea de nivel bachillerato o de nivel secundaria, todas contienen los valores que vamos a estar utilizando. Las tablas periódicas pueden encontrarse de distintos tipos y si las observamos vamos a encontrar muchísimos números, símbolos, diferentes familias, periodos y un montón de caracteres que tal vez en este momento no entendamos. Pero lo único que necesitamos en este momento es ese valor conocido como número atómico. Cada elemento, comenzando desde la parte superior izquierda hasta la parte inferior derecha, contienen números atómicos. Este es el orden en el cual se van a ir contabilizando cada uno de los elementos. Si nosotros giramos nuestras tablas periódicas, encontraremos el título que dice tabla cuántica de los elementos. Es la que a nosotros nos va a interesar para poder resolver una configuración electrónica. Lo único que necesitas es ubicar el número atómico. Por lo general, los números atómicos se encuentran en la parte superior izquierda de cada uno de mis elementos. El número atómico es la cantidad de electrones o protones que contiene el elemento. En este caso, aparte de la tabla periódica, necesitamos un elemento de su elección. Puse como ejemplo el oxígeno para que ubicaran en qué sección se encuentra el número atómico. El oxígeno tiene un número atómico de 8, quiere decir que tiene 8 electrones orbitando el núcleo. Si nosotros analizamos más elementos, podemos ver, por ejemplo, que el carbono tiene un número atómico de 6, lo que quiere decir es que tiene 6 electrones rodeando su núcleo. Ejemplos más grandes como el cobre tienen 29 electrones rodeando su núcleo, la plata con 47 electrones, o gases nobles como el xenón que tienen 54 electrones rodeando su núcleo. Entendiendo qué es lo que yo voy a necesitar para realizar una configuración electrónica, veremos cómo se organizarán los diferentes principios en una recta para ir acumulando estos electrones. Recuerden que dependiendo del número atómico va a ser el tamaño de nuestra configuración electrónica. Aquí muestro cómo vamos a ir acomodando cada parte de esto que necesitamos para resolver una configuración electrónica. Este diagrama se puede usar en cualquiera de los ejercicios, solamente hay que llenarlo con el elemento de su elección. En el recuadro izquierdo pondremos el símbolo del elemento con su número atómico en la parte superior. En la sección contigua pondremos el principio de Aufbau, que se conoce como principio de construcción. Mientras que en la parte inferior de esta recta agregaremos el principio de exclusión de Pauli y el principio de la máxima multiplicidad de Hund, los cuales analizaremos a continuación. Recuerden esta disposición de características porque al final haremos ejercicios para que analicen cómo se va a ir llenando una configuración electrónica. El primer principio es conocido como el principio de Aufbau. Esta palabra proviene del alemán Aufbauprinzip, el cual quiere decir construcción. Entonces también se le conoce como principio de construcción. Explica cómo llenar los orbitales desde los niveles más bajos a los más altos en una sucesión progresiva observada en el diagrama de Mueller y la regla de las diagonales. El principio de Aufbau se encuentra en la parte trasera de nuestras tablas periódicas y lleva el orden que estoy mostrando en este momento. Lo más importante para definir
en este principio es que se usará la parte superior, que es la azul, en donde si ustedes analizan tiene letras y números en secuencia, mientras que en la parte inferior tiene una letra N con el número 1 al número 7. Representa los niveles que puede tener un elemento y solamente se usarán como referencia, mientras que la parte azul es la que nosotros vamos a ir llenando poco a poco según sea el caso. Lo que importa en este principio de construcción no son los números, sino las letras que se están repitiendo. Cada una de estas letras representa un subnivel energético en donde podremos agregar cantidades limitadas de electrones. Quiere decir entonces que cada letra le corresponde un valor numérico. Las letras que se repiten son S, la cual puede albergar solamente 2 electrones, la letra P, la cual alberga 6 electrones, la letra D, la cual solamente puede albergar 10 electrones, y la letra F, que tiene una mayor capacidad y puede albergar 14 electrones. No se usa todo el principio, solamente los sectores de electrones que contiene el elemento que estemos realizando. Si nosotros llenamos el principio de construcción con los valores que acabo de indicar, observaremos la recta de esta manera. Pasemos al siguiente principio, conocido como principio de exclusión de Pauli, postulado por Wolfgang Ernst Pauli en el año de 1925. Este principio me indica que dos electrones no pueden ocupar el mismo espacio cuántico en una configuración electrónica. En resumen, el principio de Pauli indica que cada subnivel, el cual acabo de explicar, le corresponde una cantidad de casillas y por cada casilla un electrón positivo representado por una flecha hacia arriba y un electrón negativo representado por una flecha hacia abajo. Por lo tanto, como lo muestro en este diagrama, a la letra S le vamos a asignar una casilla, a la letra P le asignaremos 3 casillas, a la letra D le asignaremos 5 casillas y la letra F le asignaremos 7 casillas. Este principio de exclusión va de la mano con el siguiente, conocido como principio de la máxima multiplicidad de Hund, postulado por Friedrich Hund en 1927. Con las casillas ya organizadas, se explica que al llenar cada subnivel de energía, primero se tienen que escribir los electrones con giro positivo, o sea, las flechas positivas, y cuando se termine nuestro espacio, se escribirán los electrones con carga negativa. Esto tomará un mayor sentido en los ejemplos que explicaré a continuación con los siguientes elementos. Como primer ejemplo, usaremos el oxígeno y vamos a ir llenando nuestra configuración según lo que acabamos de observar. Ya ubicado el oxígeno en mi tabla periódica de los elementos, en el lado izquierdo de la casilla escribiremos el oxígeno con su número atómico. Con esto nos damos cuenta que debemos de organizar 8 electrones con los 3 principios que acabamos de observar. Con mis referencias a la mano voy a comenzar a llenar la configuración del oxígeno. El principio de construcción me dice que comience a poner el número 1 con la letra S. Como ya habíamos observado, la letra S solamente le caben 2 electrones, así que voy a escribir un número 2 en la parte superior. Acompañando a este primer valor, le pondré la cantidad de casillas que le corresponden a S. En este caso, escribiré una sola casilla. Y según los principios de Pauli y de Hund, pondremos los electrones positivos y los electrones negativos. Pasamos al siguiente nivel, el cual me indica que escriba 2S. La letra S le cabe en 2, así que escribiré el número 2. Y en la parte inferior escribiré de nuevo mi casilla correspondiente con sus 2 electrones. Como pueden observar, llevamos solamente 4 electrones, faltándonos otros 4 más. El siguiente valor en mi principio de AFAO es 2P, por lo tanto escribo el valor y observo que lo único que debo de poner en este momento son 4 electrones, ya que la letra P puede albergar hasta 6 de estos. En la parte inferior voy a escribir mis casillas correspondientes a la letra P, y en este caso serán 3 en total. Según el principio de Hund y Pauli, agregaré 4 electrones a estas casillas, primero escribiendo los valores positivos, y al terminarse el espacio de escritura voy a terminar poniendo el cuarto de manera negativa. Si yo sumo estos valores, el total va a ser de 8, por lo tanto mi configuración electrónica está terminada. Realicemos el siguiente ejemplo
y en este caso utilizaremos el sodio. Ubicándolo en mi tabla periódica encuentro que el sodio está en este extremo. Le ponemos un número atómico que es de 11. Con esto yo sé que el sodio tiene 11 electrones, los cuales hay que organizar en esta configuración electrónica. Según mi principio de Aufbau, vuelvo a comenzar de la misma manera con 1s, agregándole un 2 y su casilla correspondiente. Ponemos los electrones que me están indicando y pasamos al siguiente subnivel. Escribimos 2s, agregándole un 2, ya que esa es la cantidad posible que puede albergar S. Pasamos al siguiente subnivel, el cual es 2p. Me doy cuenta que llevo 4 electrones, así que al agregar otros 6, únicamente llevaré la cantidad de 10. En este caso agrego mi principio de la máxima multiplicidad y de la exclusión. Pongo una línea para indicar que ya estoy pasando al siguiente nivel y al hacer la suma de estos electrones me da un total de 10, por lo tanto pasaré al siguiente subnivel, el cual es 3s. En este caso no es necesario agregar 2, porque al agregar esa cantidad me estaré pasando de electrones, por lo tanto solamente agregaré 1. Escribo en la parte inferior la casilla correspondiente a la letra S, en este caso será 1, y agregaré solamente el único electrón que me está pidiendo para completar mi configuración electrónica. Recuerden, al hacer la suma de estos electrones, el total me debe de dar al mismo número atómico del elemento. Hagamos el ejemplo del cobre. Lo encontramos en esta sección de mi tabla. Escribo su símbolo con su número atómico, en este caso es 29. Vuelvo a comenzar con mi principio de construcción en 1s, escribimos el número 2 y agregamos nuestra casilla correspondiente a S. Seguimos con el nivel 2, el cual contiene 2s2 con su casilla correspondiente y sus electrones. Pasamos al 2p con 6 electrones y sus casillas. Como pueden observar, todavía me falta más camino por recorrer, así que paso al siguiente subnivel, el cual es 3s2. Haciendo mi suma total de electrones, me doy cuenta que solamente llevo 12, así que pasaré al siguiente nivel. En este caso es 3p6 y agrego las casillas correspondientes con los electrones que me está indicando. Según mi principio de Aufbau, el número siguiente va a ser 4s, le agregaré 2 electrones ya que aún no termino de completar esa recta y pongo la casilla con electrones. En este punto, como pueden darse cuenta, después de 4s, el principio de construcción baja al nivel 3d. Esto no es un error, simplemente esta es la manera en cómo se encuentran organizados los niveles de energía en una configuración electrónica.
Al hacer mi suma de electrones, yo me doy cuenta que llevo 20 electrones hasta este punto, por lo tanto, para llegar a 29, agregaré en esta zona 9 electrones. La letra D le corresponden 5 casillas, las escribo en la parte inferior. Y por último pondré los 9 electrones según lo que me dice el principio de la máxima multiplicidad, donde se escriben primero los valores positivos, en este caso llevo 5, y cuando ya no tengo espacio escribo los valores negativos, en este caso serían 4. Recuerden que estas flechas corresponden a los electrones que contiene el elemento que esté realizando, y todo debe de conjuntarse para dar el total que me está indicando mi número atómico. Al hacer la suma de estos valores, me doy cuenta que el resultado es 29 electrones, el cual corresponde al número atómico inicial del cobre, y dándome cuenta que mi configuración es correcta. Como último ejemplo realizaremos el lantano, el cual es un metal muy pesado y tiene un número atómico de 57. Quiere decir que estos 57 electrones los tendré que organizar de la misma manera en mi configuración electrónica. Cuando llego al nivel 6s2 y al hacer la suma de los electrones que he estado escribiendo, me da un total de 56 electrones, faltándome solamente uno. Después del 6s, mi principio de construcción me indica que voy a escribir 4f. Observando mi referencia, me doy cuenta que la letra F le voy a escribir en la parte inferior 7 casillas, de las cuales solamente utilizaré un solo electrón, y en este caso completaré mi configuración electrónica del elemento lantano. Aunque es una configuración muy grande, si lo hacemos de este método tenemos que llenar todas las casillas con electrones. Pero no se preocupen porque en el siguiente video voy a mostrarles cómo compactar configuraciones electrónicas para que éstas sean más pequeñas y más rápidas de realizar. Para terminar, solamente me resta decirles que la configuración electrónica organiza de manera congruente todos los electrones que tenga mi elemento, usando estos tres principios que expliqué, sin saltarme ninguno de los numerales que está explicándome mi primer principio. No olviden que hay más métodos para resolver una configuración electrónica. Podemos resolverla de manera vertical, podemos resolverla de esta manera horizontal, pero siempre y cuando respetemos la cantidad de electrones que tiene el elemento, llegaremos al resultado final y la configuración estará correcta. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado el video. Si no le entienden en la primera ocasión, pueden regresar el video y verlo con mayor detenimiento para que les quede aún más claro el tema de configuración electrónica. Nos vemos en el siguiente video.